Comentemos hoy sobre la clase de vitamina, las clases sobre vitaminas, específicamente la vitamina D y la vitamina E. La vitamina D tiene una característica interesante y es que se puede comportar como una hormona o como una vitamina. Cuando decimos que se comporta como una hormona es porque nuestro organismo puede sintetizarlo. Y en ese sentido es una prohormona esteroidea en la cual tenemos en la piel y con la exposición a la luz podemos convertirla finalmente en vitamina D3 activada y cumple la función. Si no la podemos convertir porque la persona no se expone suficientemente al sol o está en un sitio donde no recibe mucha luz solar, pues entonces tenemos que ingerirla y sería en ese caso una vitamina. Se encuentra en animales, plantas y levaduras, da origen a la hormona calcitriol con función central en el metabolismo del calcio y fosfato. Veamos entonces aquí, veamos acá el origen, tanto en animales como podemos ver aquí, y en plantas. En plantas se encuentra como ergosterol y por acción de la luz solar o luz comercial que podamos aplicarle. Entonces este ergosterol, si miran el segundo anillo, el anillo B, se produce una fotólisis en este anillo y se convierte en ergocalciferol o vitamina D2. Igual la que tenemos en la piel, los animales y los humanos, si se expone a la luz, el 7-dehidrocolesterol, por acción de lisis solar o fotólisis, se produce ruptura en ese segundo anillo y se produce colecalciferol o vitamina D3. Ambas vitaminas, D2 y D3, tienen la misma potencia. En cuanto a la síntesis del calcitriol, la vitamina D3, que es el caso que nos ocupa, se denomina colecalciferol, como la mencionamos, y la vitamina D3, ergocalciferol de la dieta. Son absorbidas como micela en el intestino, de ahí del intestino pasan al conducto torácico, del conducto torácico llega a sangre unida a una proteína de unión a la vitamina D3, llega al hígado y en el hígado se produce la primera transformación y es que el colecalciferol se transforma en 25 hidroxivitamina D3 o 25 hidroxicolecalciferol. Eso lo realiza esta enzima denominada vitamina D3 25 hidroxilasa o colecalciferol 25 hidroxilasa. Una vez que tenemos la 25 hidroxivitamina D3 o 25 hidroxicolecalciferol, que es la forma principal de la circulación y de almacenamiento en el hígado y en el tejido adiposo, él puede salir del hígado, va a sangre y llega a los túbulos renales, hueso y placenta. Allí se produce la segunda hidroxilación, específicamente en la posición 1 de la 25 hidroxivitamina D3 y se transforma en 1 alfa 25 dihidroxivitamina D3 o denominado calcitriol. Ese también se denomina 1 alfa 25 dihidroxicolecalciferol. ¿Quién realiza eso? Esta enzima, la 25 hidroxivitamina D3, 1 alfa hidroxilasa. Realiza entonces la siguiente hidroxilación y convierte a este metabolito en el compuesto activo de la vitamina D, que sería la 1,25 dihidroxicolecalciferol o 1,25 dihidroxivitamina D3. Aquí vemos la fórmula donde tenemos el colecalciferol, la vitamina D3, ya activada por fotólisis, activada justamente en el anillo número 2. Fíjense entonces ahora la posición 25, esto que le estoy señalando acá, y a nivel hepático va a actuar la 25 hidroxilasa. ¿Qué va a hacer? Va a hidroxilar en esa posición 25. Este compuesto va a los túbulos renales y por acción de la 1 alfa hidroxilasa renal, pero también se encuentra en el hueso, en la placenta y en el intestino, se convierte en 1,25 dihidroxicolecalciferol o 1,25 dihidroxivitamina D3. Fíjense entonces que ahora en el primer anillo A se va a hidroxilar en la posición 1. Esto cumple una acción importante para el metabolismo del calcio, en el cual
se trata de absorber el calcio a nivel del intestino, a nivel del riñón, y se deposita el calcio a nivel de los huesos para formar el hueso como tal, la mineralización del hueso. Sin embargo, también en el riñón se puede hacer una hidroxilación. En vez de la posición 21, se hace en la posición 24, como ustedes miran acá. Y eso lo hace la 24 hidroxilasa renal, que también se encuentra en el hueso, en la placenta, en el intestino o en la parte cartilaginosa del terminal de los huesos. Esta 24-25 dihidroxivitamina D3 tiene una acción contrapuesta a la 1,25, mientras esta realiza absorción de hueso, absorción de calcio para el hueso, esto hace todo lo contrario, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces hablamos que el calcitriol es el metabolito más potente de la vitamina D3. Obviamente es el 1,25 dihidroxivitamina D3 o 1,25 dihidroxicolecalciferol. Este metabolito actúa en la regulación del calcio. Cuando hay una hipocalcemia, se aumenta la producción de 1,25. Si hay aumento de paratormona, también se lleva un aumento de la 1,25 para contrarrestar el efecto de la paratormona. Si hay una hipofosfatemia, también se aumenta la 1,25 de hidroxivitamina D3 para aumentar la captación de fosfato. La disminución del calcitriol o el aumento del calcitriol, perdón, hace un mecanismo de contrarregulación para que baje la 1,25 como mecanismo de contrarregulador. La presencia de estrógeno hace que aumente la 1,25 de hidroxivitamina D3 y es uno de los datos que tomamos en cuenta a aquellos pacientes que están en menopausia, que ya no producen mucho estrógeno, pues ellos por tener el estrógeno bajo no van a producir vitamina D3 activada, la 1,25 de hidroxivitamina D3. Por eso que la activación de este mecanismo de los estrógenos que los aumenta lleva aumento del calcio y por aumento de la 1,25 y por supuesto del calcio y mineralización del hueso para que no se produzca la osteopenia o la osteoporosis. La insulina y la hormona de crecimiento también estimulan la producción de 1,25 de hidroxivitamina D3 para la formación de calcio y hueso para que pueda aumentar el crecimiento de estos pacientes. Son hormonas, ambas, insulina y hormona de crecimiento, son anabólicas. El calcitriol también promueve la translocación, o sea, absorción del calcio en contra de un gradiente de concentración en el intestino y promociona el depósito de calcio fosfato como cristales de hidroxiapatita sobre la fibrilla del colágeno óseo. En esta lámina vamos a ver entonces un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora en forma esquemática. Tienen entonces la 7 de hidrocolesterol por la acción de la luz solar, se convierte en previtamina D3 y finalmente en vitamina D3. Luego va a ser hidroxilado a nivel hepático y después se producen las hidroxilaciones en la posición 1 o 24 a nivel del riñón, cada uno con sus actividades que hemos mencionado anteriormente. En esta lámina vamos a ver, fíjense, cómo se produce el control de la síntesis de vitamina D3 en conjunto con lo que sería la hormona regulatoria, que es la paratormona. Y entonces, fíjense, en términos generales, mientras la 1,25 de hidroxivitamina D3 trata de depositar calcio en el hueso y mantener los niveles de calcio sanguíneo, para ello activa a nivel del intestino para que se absorba calcio y activa a nivel del riñón para que se retenga calcio. Pues la paratormona trata de mantener el nivel de calcio en sangre, pero a expensa de tomar calcio a nivel del hueso. ¿Y cuál es el mecanismo que ellos tienen de acción en conjunta? Cuando disminuye la 1,25 de hidroxivitamina D3, este es un mecanismo que le permite una activación a la paratormona. ¿Qué va a hacer la paratormona? Bueno, la paratormona, como miran acá, ven la flecha que está acá, activa la 1-alfa hidroxilasa renal. Esa 1-alfa hidroxilasa renal transforma la 25 a la 1
25 y entonces la 25 hidroxivitamina D3 actúa a nivel del intestino, a nivel del riñón para retener calcio, para hacer el efecto que requiere, en este caso, la paratormona. Y por otro lado, la misma paratormona inactiva a la 24 hidroxilasa renal para que no haga el efecto de potenciador de paratormona, es decir, que no promocione la pérdida de calcio, sino que más bien se inactive y se activa entonces la 1-hidroxilasa para que retenga calcio. ¿Qué otro mecanismo hace que se active la paratormona? Por supuesto, los niveles bajos de calcio hace entonces que la paratormona se active para que todo este mecanismo que hemos mencionado se pueda activar. Resultado final, se activa la vitamina D3, se pone 1,25 de hidroxivitamina D3 para que se haga todo el mecanismo contrarregulador para aumentar los niveles de calcio a nivel de sangre, reabsorbiendo a nivel intestinal, reabsorbiendo a nivel renal, y ese calcio va a ir a depositarse en el hueso. En el caso específico, fíjense, de algunas enfermedades donde está dañado o tiene una patología como de la enfermedad renal crónica, hay daño a nivel de los túbulos, no se produce la acción de esta enzima 1-alfa hidroxilasa, por lo tanto no se produce 1,25 de hidroxivitamina D3 porque el riñón está con una patología, está dañado. Sencillamente entonces predomina la paratormona y entonces el paciente empieza a presentar descalcificación del hueso y se llama osteodistrofia renal. Obviamente entonces, si queremos tratarlo, ya hoy por hoy hay compuestos ya activados comercialmente y le damos vitamina D3 activada, o sea, 1-alfa hidroxilasa, que como no se va a producir porque el riñón está con una patología, está lesionado, entonces se la damos activa y este mecanismo se contrapone para evitar la osteodistrofia renal. Esta 1,25 tiene su mecanismo contrarreguladores. Fíjense entonces que si aumenta la 1,25 de hidroxivitamina D3, que es, si miran acá, es la enzima que se produce por la 1,25 hidroxilasa renal. Ella misma actúa retroalimentativamente, o sea, hace una retroalimentación e inhibe a la propia enzima que la sintetiza. ¿Cuándo? Cuando está aumentado. Y por otro lado, cuando está aumentado, muy aumentado la 1,25, que se está llenando mucho calcio, entonces se activa el mecanismo para activar a la 24 hidroxilasa renal, que hace el efecto contrario de la 1,25. Esos niveles elevados de calcio, producto de la acción de la 1,25, actúan sobre la paratormona en forma negativa y entonces inhiben, bloquean a la paratormona. Resultado final, entonces, recuérdense que en la lámina anterior la paratormona activaba la 1,25 específicamente a nivel de la 1-alfa hidroxilasa. En este caso, entonces, se hace un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, esos datos es importante recordarlo porque nos va a permitir comprender la acción de la vitamina D. Ahora, ¿qué hace específicamente el calcitriol? El calcitriol es el 1,25 de hidroxivitamina D3. Su receptor es un miembro de la familia de receptores tiroideo-tiroideos, es decir, que actúan y están localizados dentro del núcleo, específicamente en el DNA. Promueve entonces la transcripción del RNA que codifica para la proteína de unión del calcio. En el intestino, promueve la absorción de calcio, transporte celular y el flujo de calcio desde el lumen intestinal al torrente sanguíneo. En su mecanismo de acción a nivel celular, ellos pueden hacer también su mecanismo a nivel de la membrana. Y fíjense que la vitamina D3 tiene su receptor a nivel de la membrana. En este caso, ellos actúan a través de un mecanismo de proteína G, se activa la fosfolipasa C, a la diacilglicerol, al inositol 3-fosfato y finalmente, ¿cuál es el resultado? Se promociona la entrada de calcio al interior de la célula y se activa todo el mecanismo para que haya depósito de calcio para su posterior utilización. A nivel del núcleo, fíjense entonces, con el mecanismo de acción es que la vitamina D3
va a ser introducida al interior de la célula, llega al núcleo y en el núcleo tiene su receptor en el DNA. Esto, por supuesto, es un promotor para la síntesis de otras proteínas. ¿Cómo lo hace? Ese DNA expresa un RNA, hace una transcripción que contiene el gen para la proteína de captación. Y entonces se produce todo el mecanismo de transcripción, traducción y síntesis de la proteína para que finalmente se lleve a cabo la función de la vitamina D3. En esta lámina vemos el resumen de las acciones de la vitamina D3. Sus acciones clásicas que conocemos hasta ahora, fíjense entonces, actúa en el mantenimiento de la homeostasis mineral ósea. ¿Cómo lo hace? A nivel del intestino aumenta la absorción de calcio, a nivel del hueso aumenta la formación del calcio y resorción ósea, es decir, que mantiene un equilibrio entre la formación y degradación del hueso, con la finalidad de renovar permanentemente este hueso, y mantener la mineralización adecuada del hueso. A nivel del riñón disminuye la excreción de calcio y todo eso contribuye a que aumente las concentraciones de calcio en sangre y después sean depositados en el hueso, y a nivel del hueso se mantiene el metabolismo. Hay otras acciones menos clásicas, menos descritas para la vitamina D, pero ellos disminuyen la proliferación de la célula, aumentan la diferenciación celular, promocionan la apoptosis, y la apoptosis significa la muerte programada de la célula. Cada célula, excepto las células neurológicas, tiene una muerte programada, la cual le permite, de acuerdo con la apoptosis, este mecanismo, ir muriendo células y siendo renovadas por otras de las mismas características. Otras acciones que tiene entonces la vitamina D a nivel del sistema nervioso, produce efectos neuroprotectores. A nivel del riñón también actúa sobre el sistema renina-angiotensina y promociona la disminución de la presión sanguínea. Es un dato importante porque nos disminuye la presión sanguínea en aquellos pacientes que tienen hipertensión. En cuanto a la inmunidad, tiene un efecto de regulación negativa sobre el proceso inflamatorio. Entonces, ello disminuye la posibilidad de inflamación y esto, por supuesto, tiene su efecto benéfico y a veces no tanto para cuáles, porque puede conducir a disminuir. A nivel intestinal, fíjense entonces, ellos promocionan la reabsorción, la absorción de calcio desde el lumen intestinal, y ese calcio se une a su receptor ahí, calvindina, y después lo pasa al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo entonces se hace todo el mecanismo en el cual ese calcio puede ser llevado al hueso para que se haga el recambio mineral del hueso. Y aquí vemos específicamente cómo está actuando la vitamina D3, ya sea en su forma de 1,25 o en su forma 24,25. Fíjense entonces en la síntesis y reabsorción del hueso. En la síntesis promociona la diferenciación de los osteoblastos, es decir, que se diferencien a células maduras que finalmente cumplen la función, y actúa en la mineralización del hueso también, aumentando la mineralización del hueso. Finalmente se producen los osteocitos, se produce la matriz no mineralizada por este mecanismo, se produce la osteocalcina, osteobindina, y el hueso comienza a hacer su formación adecuada. Por un lado hace esto, estimula. Por otro lado también estimula la reabsorción hueso, que significa que hay activación de osteoclastos, cuya función es desmineralizar el hueso, pero con la característica que mientras se mineraliza, él desmineraliza con la función de hacer un recambio del hueso. Y entonces ellos activan factores de crecimiento, factores de citoquina para activar este mecanismo. Se está sintetizando y se está degradando para permitir la degradación del hueso. Y entonces hay diferenciación de osteoclastos a osteoclastos maduros. También promociona la formación de osteoblastos, como yo digo. Entonces esa acción que parece encontrada de activar osteoblastos y osteoclastos tiene la finalidad de lograr una renovación y un recambio del hueso permanente.
De tal manera que el hueso que tenemos hoy es diferente al hueso que va a estar mañana, porque hay un recambio permanente del hueso. Por otro lado, la 24-25 que nosotros hemos mencionado, también interviene en la síntesis del hueso, también interviene en la diferenciación, mineralización de la placa de crecimiento y en todos esos mecanismos que hacen acción encontrada también con la vitamina 1,25 de hidroxivitamina D3. Ahora, ¿qué defectos se producen en el metabolismo de la vitamina D3 o qué alteraciones puede llevar el déficit de vitamina D3 o algunos de sus componentes que permitan su acción? Una de esas tienen ustedes el raquitismo, que está presente en la niñez, caracterizado por bajos niveles de calcio y fósforo y por huesos pobremente mineralizados con deformidad esquelética asociada. ¿A qué se debe este raquitismo? Se debe a la deficiencia de la actividad de la vitamina D3, la vitamina activa, pero puede ser, no es que tenga niveles bajos, sino que sencillamente puede estar en la de tipo 1, en la cual, si miramos acá este tipo 1 que estoy subrayando acá, hay un trastorno autosómico recesivo caracterizado por un defecto en la conversión de 25 a 1,25. Entonces en este caso obviamente está fallando la 1-hidroxilasa renal y al no activarse no vamos a tener vitamina D3 activa, a pesar de que el individuo puede estar exponiéndose al sol o ingiriendo vitamina D. No la puede ser el paso final específicamente a nivel de riñón. En este caso, en el mercado farmacéutico ya existen preparados de 1,25, o sea, vitamina D3 activa, está como lo estoy mencionando acá, y podemos utilizarlo y tratar a nuestros pacientes con 1,25 de hidroxivitamina D3. También, además del defecto de tipo 1, en el raquitismo se puede encontrar un defecto de tipo 2. Esto es un trastorno autosómico recesivo del receptor para la 1,25, en un aminoácido que hace funcionar el receptor. En este caso, tenemos activa la 1,25 hidroxilasa renal, pero cuando va a actuar a nivel del receptor, la 1,25 de hidroxicolecalciferol, hay una mutación. Y esa mutación hace que el receptor no pueda recibir a la vitamina D3. Y por supuesto, como un defecto también congénito, se produce raquitismo. En ambos casos, en este tipo 2 y tipo 1, pudiéramos solventar la situación si damos vitamina D3 activada. ¿Qué otro defecto podemos encontrar? La osteomalacia, que está presente en los adultos. En este caso hay una desmineralización del hueso o una mineralización inadecuada del hueso. La absorción y niveles de calcio y fósforo están disminuidos. Hay submineralización del hueso y los huesos están pobremente mineralizados y son débiles. En la osteodistrofia renal se caracteriza por la pérdida importante del parénquima renal normal. Por supuesto, esto disminuye la actividad de la hidroxilasa, la 1-hidroxivitamina D3 de los túbulos renales. Esto lleva a una disminución de la síntesis de 1,25 de hidroxivitamina D3 y por supuesto lleva a una disminución de la absorción de calcio a nivel del intestino y de la resorción a nivel del riñón. Resultado final, se produce una hipocalcemia y esa disminución de calcio en sangre tiene que ser tratada de compensarla por la paratormona, y la paratormona aumenta su actividad osteoclástica a nivel del hueso para mantener los niveles de calcio en sangre, pero lo hace tomando mayor calcio del hueso y resultado final, el calcio del hueso se va perdiendo y se produce una osteodistrofia a nivel de los huesos. Si es una enfermedad renal, pues entonces decimos que se trata de una osteodistrofia renal. Un dato adicional que vale la pena mencionar es el caso de la osteopenia y osteoporosis que se produce en los pacientes menopáusicos. Recuérdense que allí hay una disminución del estrógeno y al disminuir el estrógeno no se activa la 1,25 de hidroxivitamina D3 porque no hay activación de estos mecanismos de las hidroxilasas que llevan a su activación renal y por supuesto entonces el hueso comienza a perder
calcio a desmineralizarse y lleva a osteopenia y finalmente a osteoporosis. De allí la importancia de los pacientes que están en menopausia, si no reciben estrógeno, ya eso sería cuestión del tratamiento médico, de no recibir estrógeno deberían de recibir vitamina D3 activada, de tal manera que les permita mantener la mineralización del hueso adecuada. ¿Cuáles serían algunas fuentes en este caso, algunas fuentes de vitamina D3? Bueno, pescado grasoso como bacalao, yema de huevo, hígado, exposición solar, nos pueden dar la cantidad de vitamina D3 que necesitamos. Ahora, el consumo excesivo lleva a hipervitaminosis caracterizado por hipercalcemia y calcificación de tejidos blandos. Importante conocer esto porque no podemos tampoco consumir excesivamente vitamina D3. Fíjense entonces donde tenemos en la cantidad de calcio que podemos tener por cada porción de 100 gramos de cada uno de estos productos. Entonces fíjense, esto sería en microgramos. Entonces la leche de vaca contiene por cada 100 gramos 0,01 a 0,03, mientras que la leche humana contiene 0,04, lo cual significa que tiene más que la leche de vaca. Es una de las razones adicionales que tenemos para que nuestros bebés tengan una lactancia materna adecuada, por lo menos los primeros 6 meses de vida. La leche en polvo, que no se lo vamos a dar a los recién nacidos ni a los lactantes, porque no la necesitaríamos si le damos leche humana, o sea, lactancia materna, tiene, cuando está en peso seco, de 0,21 microgramos por cada 100 gramos de leche materna, de leche en polvo. La nata, fíjense el queso lo que contiene, el yogur y el huevo completo, metiendo la clara, tiene 1,75 microgramos, pero la yema contiene 4,94. Ahí tiene un excelente producto para obtener vitamina D3. La mantequilla contiene, pero fíjese el aceite de bacalao, que bueno, algunos tenemos recuerdo de que nos lo dieron cuando estábamos pequeños, pero actualmente también se consigue en el mercado. Pero vea la gran cantidad que tiene de vitamina D3, 330, y eso permitiría que el niño pueda crecer y mineralizar adecuadamente su hueso. El hígado también contiene vitamina D3, recuérdense que ahí hay un reservorio importante, y pescados como salmón, arenque, anguila, pues contienen gran cantidad también de vitamina D que es necesario para nuestro metabolismo. Veamos este esquema de respuesta a las concentraciones bajas de calcio. Fíjense, aquí el calcio está bajo, se activa en primer lugar la aparatormona, esta activa la 1,25 de hidroxivitamina D3, la aparatormona y la 1,25 promocionan la movilización del calcio en el hueso para en ese momento compensar los niveles, pero a su vez promocionan la reabsorción renal de calcio, disminuyen la reabsorción renal de calcio, la reabsorción también intestinal de calcio y disminuyen la excreción de calcio. El resultado final llevan a un aumento de la vitamina del calcio plasmático. La diferencia entre la aparatormona y la 1,25 que promocionan la movilización del calcio a nivel del hueso es que, si bien es cierto que la 1,25 promociona la movilización del calcio, a nivel del hueso también promociona su depósito, es decir, promociona el recambio, mientras que la aparatormona solamente promociona la salida de calcio. La aparatormona llevaría a osteodistrofia renal y la 1,25 más bien al recambio del calcio en el hueso, manteniendo su equilibrio. En esta figura vemos entonces a un hombre con deformidad en las piernas arqueadas. Entonces podemos mirar que tiene osteomalacia, es lo que vamos a encontrar dentro de su hueso, y debe tener una deficiencia nutricional de vitamina D que causa la malformación del esqueleto óseo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de vitamina E a continuación. Esta vitamina E, en su estructura, tienen una estructura de un anillo de
cromanos sustituidos con unidades de isoprenoide. Esto que ustedes ven aquí son las unidades de isoprenoide. Esto constituye lo que sería el alfa-tocoferol. Tiene una distribución más extensa y la mayor actividad biológica. Su función, a grosso modo, es proteger las membranas celulares a la exposición de los radicales libres. ¿Y dónde están mayor concentración de radicales libres? En aquellas células que se exponen a altas concentraciones de oxígeno, como es el caso del eritrocito, células pulmonares, etc. El tocoferol tiene una absorción activa con los lípidos de la digestión. Tiene entonces que, igual que las otras vitaminas liposolubles, convertirse reunirse con la bilis del intestino, formar micelas, etc., y ser captado y después transportado. En este caso, el transportador es los kilomicrones. Y entonces los kilomicrones van por el conducto torácico, llegan después al ácido a nivel de la subclavia, pueden llegar, y distribuye esa vitamina, esos kilomicrones que aportan a la vitamina D al resto de los tejidos. Finalmente llega y es captado en el hígado, y después del hígado son transportados esta vitamina E por las HDL, lipoproteína de alta densidad. Se puede almacenar en el tejido adiposo. El tocoferol es un antioxidante natural y es la primera línea de defensa contra la peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados de los fosfolípidos de la membrana por los radicales libres. Ellos rompen la reacción en cadena de los radicales libres debido a su capacidad para transferir un hidrógeno fenólico a un radical libre, peroxilo, procedente de un ácido graso poliinsaturado peroxidado. Fíjense entonces, aquí tienen la estructura del tocoferol. Hay un producto de oxidación del alfa-tocoferol. Y vamos a ver entonces aquí. Los radicales libres, fenoxigenerados, pueden reaccionar con la vitamina C para formar de nuevo tocoferol o reaccionar con otro radical libre, peroxilo, y formando un producto no radical libre que se conjuga con ácido glucurónico y es excretado en la bilis, ya lo vamos a ver. Por este último mecanismo, el tocoferol no es reciclado, sino que se excreta. La acción antioxidante del tocoferol es efectiva a altas presiones parciales de oxígeno y lo hace en la membrana del eritrocito, en la retina, árbol respiratorio. Recuérdole que la vitamina A tiene su acción de antirradical libre a bajas presiones parciales de oxígeno. Y aquí en esta lámina, fíjense, tienen el tocoferol, alfa-tocoferol. Él recibe a los radicales libres que están aquí a nivel de la membrana, fíjense cómo lo tienen aquí, y se produce el alfa-tocoferol, pero con el radical libre. Los ácidos grasos poliinsaturados, se pierde su radical libre, se reforma, y el alfa-tocoferol que tenemos aquí, que porta el radical libre, va a ser reducido por la vitamina C, que tiene un poder reductor importante. Entonces, vitamina C actúa sobre el tocoferol, se oxida y reduce el tocoferol, que queda listo para hacer nuevamente su acción de antirradical libre. Y esto mantiene permanentemente libre a la membrana celular de los radicales libres. Este es un mecanismo. El otro mecanismo es que se conjugue otro tocoferol, se haga una glucuronización y se expulse vía hepática intestinal. En ese caso no se hace un mecanismo de rescate. Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados, donde actúa la fosfolipasa A, puede nuevamente, fíjense como ven aquí, producirse otro radical libre, y en este caso va a actuar la glutatión peroxidasa, la catalasa y la superóxido dismutasa para complementar los mecanismos enzimáticos de eliminación de radical libre. Estas tres enzimas, glutatión peroxidasa, catalasa y dismutasa, hacen la acción antirradical libre, mientras que la vitamina A y la vitamina E y la vitamina C tienen su acción complementaria contra los radicales libres. Ahora,
¿Qué produce la deficiencia de vitamina E? Bueno, en los recién nacidos pueden producir anemia hemolítica. ¿Por qué anemia hemolítica? Porque recuérdense que si no hay vitamina E en este recién nacido, que obviamente no lo tiene, si no estamos atentos a eso, el glóbulo rojo acorta su vida media porque los radicales libres actúan sobre la membrana del eritrocito y la rompen, la lisa, y se produce hemólisis. En el embarazo y la lactancia, por producción disminuida de hemoglobina, se puede producir y acortamiento de la vida media del eritrocito. También se puede producir anemia por déficit de vitamina E. El requerimiento de vitamina E se incrementa con el consumo elevado de ácidos grasos poliinsaturados, por la exposición a oxígeno, por la absorción ineficaz de lípidos y puede haber trastornos neurológicos importantes en estos pacientes. Entonces, todo aquello que lleve a disminuir la absorción de vitamina E, que es una vitamina liposoluble, también lleva a que disminuya la vida media del eritrocito por estos mecanismos que hemos mencionado. ¿Cuáles serían las fuentes? Serían germen de trigo, semilla de girasol, aceite de maíz, aceite de soya, es decir, todos estos alimentos que contienen ácidos grasos y allí contienen entonces vitamina E. Entonces esta lámina es para mostrarles los efectos de las vitaminas, vitamina E, vitamina C, vitamina A y los beta-carotenos que tienen acción contra radicales libres y la acción de las enzimas superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa que también tiene, y el selenio que también coadyuva para ello. Y se considera que, de acuerdo con algunos estudios epidemiológicos, se asocia estadísticamente el efecto de protección del radical libre contra la producción del cáncer. Bueno, muchas gracias por su atención y con esto culminamos las clases de vitaminas. Hemos dado vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles y este sería el material completo para el primer parcial que ustedes van a presentar. Dimos entonces medio interno, proteínas, cinética enzimática y vitaminas. Luego vendrá la clase de metabolismo, donde comenzaremos con metabolismo de carbohidratos, ciclo de Krebs, metabolismo de litio, metabolismo de aminoácidos para hacer el segundo parcial.